Guido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Venís de recorrer un montón de países del mundo, venís subiendo contenido a tus redes sociales, poniendo un poco en contexto el experimento argentino en un contexto internacional. ¿Somos el orgullo del mundo ahora que tenemos esta reforma laboral? No, la verdad que no. Justo en enero estuve en Davos y justamente lo que una vez más terminé confirmando es que no hay expectativas en general por lo que puede ocurrir en Argentina. Y en Argentina tenemos un poco ese argentinismo de pensar que el mundo está pensando en nosotros, de que Milei es un líder o un referente mundial, lo cual no se ve así, no se percibe así. Cuando conversé con medios internacionales y demás, no es algo que se note de esa forma ni que se perciba de esa forma, la verdad. Fenómeno barrial, dice todo el tiempo el Javo Gris. No, me parece bastante interesante porque más allá de ese argentinismo que vos decís, Argentina siempre ha descollado, por lo menos en América Latina, por sus políticas de protección al trabajo, de industrialización. Siempre se caracterizó por ser un Estado que mantenía un conjunto de derechos sociales muy fuertes. Y a su vez se acompañaba con un movimiento obrero también muy potente, o por lo menos en comparación, insisto, con América Latina. Al punto que países que habían perdido un conjunto de derechos, que se habían, digamos, neoliberalizados hacia el extremo, pongo el caso de Colombia y México como muy recientes, vienen hoy haciendo reformas laborales que restauran, ¿no?, derechos a los trabajadores. Y acá en Argentina pasa casi que todo lo contrario, un giro como así paradigmático. ¿Qué cambia ahora con esta reforma laboral que trajo? Sí, es verdad. A ver, Argentina ha sido un país que históricamente ha consolidado una clase media, con lo cual una clase media pujante. No obstante, ha tenido embates, porque obviamente no es como dice Milei, que ha sido todo peronismo, ¿no? Ni mucho menos. Al revés, la mayoría de los años no ha gobernado el peronismo en Argentina. Pero sí el comunismo, dice, claro, tampoco. Ahora mete todo, claro. Comunismo. Sí, no, el comunismo tampoco. Y sí, aparte ahora lo repite hasta Caputo lo del comunismo. O sea, ya es todo bastante impresentable. No es que solamente Milei para llamar la atención, sino el ministro de Economía. Pero eso claramente ha sido una característica de Argentina. La cual ahora, obviamente, con la reforma laboral, yo creo que se le viene a poner como un monio a ese proceso, pero en realidad cuando uno piensa ya en la apertura de importación, ya destrozás indirectamente a la clase media. ¿Por qué? Porque, bueno, cierran industrias, al cerrar industrias expulsás trabajadores que después terminan absorbiendo en gran parte las aplicaciones. Por ende, en realidad, para las estadísticas, que eso es lo que hay que mirarlas siempre con lupa en Argentina, más desde la llegada de Milei, y un poco me dedico a eso, que es justamente decir, bueno, el desempleo, por ejemplo, en Argentina, si bien está más alto que con el gobierno anterior, no es un disparate. Está entre el 6 y el 7%, dependiendo del trimestre que se mida, lo cual no es un disparate. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque evidentemente si te quedas sin trabajo, te descargas una aplicación, tenés que sacar un monotributo, o sea, pagar como su palabra indica, un monotributo, o sea, solamente pagás un impuesto plano, en el cual directamente podés trabajar como independiente, vamos a decirlo así. Lo dijo Luis Majul el otro día, que me sorprendió lo descarados que son, cuando estaban anunciando el cierre de FATE, una empresa de neumáticos histórica de la Argentina, y Majul dice, bueno, ¿por qué los anotan como desempleados? Porque capaz que el lunes ya están anotados en una aplicación. Y vos decís, bueno, ¿tan descarado me vas a presentar el plan? Claro, sí. Por eso el dato que hay que mirar, y para mí es el dato central de desde la llegada de Milei, es en el sector privado registrado cuántos empleos hay y cuántos había. Bueno, hay 200.000 menos aproximadamente. Claro. Para que se den una idea, yo por ejemplo que en redes sociales había hecho bastante hincapié, del 2003 al 2015 empleo privado registrado se habían generado 3 millones. Y yo tenía a todos los libertarios en redes sociales diciéndome, nada más que 3 millones con todos los que somos. Bueno, ahora se pierden 200.000. O sea, 272.000 según el último informe que leí de CEPA. Sí, hay que ver ahí por eso, ¿qué incluye? Si incluyen, ahí no estoy incluyendo públicos. Si incluís público y privado... porque claro, los públicos son 64.000, que es el 18% de la planta estatal. Que es un buen punto. También ese, claro, es el 18% de la planta estatal, pero aparte es interesante porque él dijo que venía a destruir el Estado. Bueno, destruyó 3 veces más empleo privado que empleo público. Ahora, pregunta, llega un momento, me parece que no hay suficientes viajes de Uber, ni suficientes pedidos de pizza como para absorber a toda esa masa trabajadora. Sí, es que es así. De hecho, para quienes usan las aplicaciones, por ejemplo lo que es Uber, ha caído su precio entre un 20 y un 30%. Ustedes saben que estos son tarifas dinámicas, lo cual es difícil
poder decir exactamente cuánto cae Uber, pero hoy en día está muy barato y a nivel internacional, yo que viajo bastante te puedo decir que es uno de los países que tiene el Uber más barato del mundo, Argentina, con lo cual claramente sí, no va a haber suficiente, pero bueno, va a ser la variable de ajuste, ganarás un poco menos para hacer Uber y a su vez también lo que pasa con Uber es que es mucho pluriempleo, no es que el empleado de FATE que ahora se quedó sin trabajo va y son todos despedidos que van a Uber, no. Hay profesionales incluso que terminan su jornada y hacen unos extra o los fines de semana o a la noche, algunas horitas, y eso les permite complementar el ingreso mensual que no alcanzan. Lo cual esto también con las estadísticas te las empioja un poco, te las distorsiona un poco. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad está dándose de alto de monotributo a alguien que ya es empleado, ¿no? Entonces pareciera que la economía está pujante en algún punto porque aumenta más los monotributistas, pero en realidad es producto de que no alcanza. La demanda laboral, más allá del dato de lo que es desempleo, lo que son los demandantes de trabajo están en aumento, están arriba del 15%, lo cual es altísimo. Quiero decir, gente que tiene trabajo y que sigue demandando trabajo. Vamos a ver a la ex ministra de Seguridad, actual senadora, que tiene afinidad por la bebida, que cometía un hecho de sinceridad, yo no sé cómo explicarlo, tal vez esta cercanía con el fluido y el elixir de los dioses la hace de vez en cuando decir alguna verdad como esta. Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina. ¿Cuál va a ser el mensaje del también ha bajado la pobreza. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, atención, porque sabemos que no es la primera vez que Patricia Bullrich forma parte de un gobierno nefasto que ajusta a los trabajadores, pero no es la primera vez que sale en los medios de comunicación para defender una reforma laboral. Pleno gobierno de De la Rúa, ustedes se me van a caer de espaldas y les digo que cometió exactamente el mismo furcio defendiendo la misma ley. Mirá. Este instrumento, como todos el acompañamiento del área económica, como todos los elementos de concertación con los trabajadores, todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo, Tal vez tendría que haber usado la ministra los lentes, yo no sé si viste, Cristian, los lentes de Patricia Bullrich, esos Ray-Ban espía. Sí, claro. Que graban, tienen wifi. Los lentes inteligentes que ahora básicamente te pueden soplar también algún discursito en el Congreso, porque ahora se puso de moda que leen, ¿no? Algo que está prohibido incluso por el reglamento del Congreso, pero capaz que les queda más fácil que les aparezca directamente en el lente los datos que tienen que leer. Además que también pueden recibir algún otro, ¿no? Por cucaracha, diríamos acá, sí. Discursito. Yo pensé que decía que le inyectaban vino ahí por... No sé. Por ahora no conozco ninguna de esas capacidades en ese tipo de tecnología. ¿Cómo definirías el estado actual de el trabajo en la Argentina en aspectos más generales al margen de esta puntualidad que recién señalabas? Se discutía mucho sobre el salario promedio, donde a veces Milei utilizaba el sector registrado, a veces cuando le conviene usa el informal, donde hay una brecha muy grande. Después vemos también cómo rinden esos salarios, que si los medimos en dólares y nos vamos a algunos países de Europa, un mileurista no paga más de la mitad de su salario en alquiler, por ejemplo, y acá sí pasa. Sí, claramente, a ver, hay algo que está ocurriendo y Milei es un experto en extraer los datos que más le conviene. Yo diría que es un experto, sí, bien dicho, porque realmente él hace una selección de datos, por eso yo hice mucho hincapié en mis libros sobre esto, sobre el cherry picking, la selección de cerezas más lindas para mostrarnos una supuesta canasta de cerezas lindas, pero que en realidad solamente selecciona la más linda. Pero lo que quiero decir es, ¿qué datos podés extraer hoy en día de lo que está ocurriendo en Argentina? Efectivamente, en dólares el salario aumenta, pero el problema es que el costo de vida aumentó más en dólares todavía que ese salario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, él entonces convenientemente compara absolutamente todos los salarios con respecto al dólar. Lo que pasa es que para quien viene de afuera va a entender que Argentina en dólares está muy cara.
Está muy cara. Con lo cual, eso hace que no haya dinamismo en la economía. De hecho, no hay indicador. El salario privado viene cayendo con respecto a la inflación local. O sea que los salarios rinden menos de la llegada de Milei. Esto hay que entenderlo también bajo la lógica de que se venía con un muy bajo salario. O sea, no es que estábamos hablando de un gobierno en el cual, pues si no, hubiese reelegido, claro, ¿no? y hubiese sido otro contexto. Milei gana justamente porque los salarios estaban bajos, entre tantas otras cosas. Entonces, no obstante, ese salario bajo, que generalmente en economía, cuando queremos tomar o aplicar políticas económicas, es el mejor escenario para arrancar una política económica, porque vos con un salario bajo lo haces subir un poco el salario y tenés una reactivación del consumo muy grande. Esto lo marcaba Keynes, ¿no? Cuando vos tenés salarios muy deprimidos, la propensión marginal a consumir, o sea, cuánto vos vas a consumir si te dan un poco más, es mucho mayor. Más alta, ¿no? De hecho, Keynes hablaba de que eran mucho más efectivas sus políticas en países más pobres que en países ricos. Por ejemplo, en Japón no ocurre esto. Japón, que tiene un alto poder adquisitivo, vos le podés dar un aumento de $100 a todos los japoneses y se lo van a ahorrar. Con lo cual, no tienen capacidad de gastarlo. Problema. Con lo cual, a mi modo de ver, era un buen momento para que el salario se reactive, y sin embargo Milei hizo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque no cree, obviamente, en el keynesianismo, sino que piensa bajo otra lógica, y lo que nos lleva es que hay un deterioro del salario, aproximadamente según cómo lo midas. También hay entre el 6 y el 8%. Digo, ¿por qué según cómo lo midas? Porque también, si convalidamos una baja más tenue del salario real, quiere decir que estamos diciendo que la inflación se mide bien, y la inflación claramente se está midiendo mal. Se está midiendo con una canasta muy antigua, una canasta de consumo del año 2004, para que lo entiendan todos los que nos escuchan. Los bienes que componen esa canasta está totalmente desactualizado y acorde a algo que ocurría hace más de 20 años, ¿no? Bueno, esto vos lo venías planteando, creo que lo hablamos la última vez que estuviste con nosotros, y ahora te termina expuesto con la renuncia rajada, no sé cómo definir lo que pasó con Marco Lavagna. Intervención, a mí me parece que hay intervención. De hecho, me preocupa un poco también eso, ¿no? Cuando ocurría con otros gobiernos, se lo llamaba abiertamente en todos los titulares intervención, y a veces uno le cuesta decir intervención cuando claramente fue a hablar el ministro de Economía diciendo no se va a actualizar algo que técnicamente, o sea, los técnicos, no estamos hablando de política, estamos hablando de una cuestión técnica, decían es más correcto actualizar la canasta. Y esto lo frenó, y aparte lo dicen, o sea, lo frenaron y lo expusieron, dijo el ministro de Economía que ni él ni el presidente estaban de acuerdo con actualizar una canasta de consumo. Lo cual hay que entender que es algo que incluso, y eso también para los libertarios que piensan que uno se pone en contra con todo, yo he salido en redes a respaldar antes, o sea, cuando pensaba que se iba a implementar, porque pensemos que esto se anunció en octubre, y se iba a implementar a partir de enero. Claro, lo anunciaron ellos además. Yo en noviembre, por poner solamente un ejemplo, yo entre tantos decía, está bien, me parece bien, no va a representar, porque estamos hablando de una canasta del 2017, ya estamos en el 2025, con lo cual era un poquito más actualizada, no era lo ideal, porque si uno ve la composición no es el ideal, pero era mejor. Y bueno, después cuando ellos dieron marcha atrás, es realmente... Cuando salió Adorni a tratar de explicar o defender, dijo que había pasado tanto que eran igual de representativas la de 2004 que la de 2017, porque ya había pasado mucho tiempo, que son las maneras que tienen los muchachos de explicar estas cosas. Ahora, ¿por qué no se genera, como sí se generó en otro momento, índices paralelos que los medios de comunicación tomen y ponderen por encima de las mediciones del INDEC? Sí, a ver, lo que va a pasar a partir de me parece que se acelere el aumento de servicios, es que sí se va a tomar esa canasta del 2017 porque está expuesta. De hecho, yo por ejemplo lo calculo todos los meses cuánto hubiese sido la inflación bajo la canasta que tendrían que haber aplicado, o sea, la canasta del 2017. ¿Qué es lo que ocurrió en la primera medición en enero? Que a muchos tomó por sorpresa y dijeron, bueno, ¿qué pasó acá? No. Lo que pasó fue que aumentaron tanto los alimentos. A ver, para que lo entendamos, porque capaz que uno da por supuesto a veces ciertas cosas. La canasta... Si vos subestimaron siempre que vas a... No. La canasta del 2002 pesan mucho los alimentos. Pesan mucho los alimentos, más arriba del 30%, y después lo que son los servicios, o sea, agua, luz, gas, alquileres, muy poco, transporte, muy poco. Claro. Y en la canasta del 2017 eso se invierte. Pesan más los servicios, pesan menos los alimentos. Entonces, ¿qué pasó? En este año, lo que se esperaba que fuese a pasar era que iban a aumentar más los servicios. Entonces, por eso no quisieron ajustar a la canasta en la que pesan más los servicios. Pero, ¿qué pasó en enero? Porque uno puede decir, bueno, ¿y en enero cómo dio la canasta del 2017? Dio menos, dio un 0,1 igual, claro, muy parecido
a la otra. ¿Por qué? Porque se les desmadró los alimentos. O sea que no es por un buen motivo, digamos. Lo que terminó pasando fue que los alimentos lo terminaron subiendo más que los servicios. Con lo cual es una mala noticia. Pero en definitiva me parece que en el mediano o largo plazo eso se debiera revertir. Esperemos que eso ocurra. O sea, los alimentos en algún momento tendrían que tender a aumentar un poquito menos y ellos van a hacer todo el ajuste de los servicios, lo tendrían que hacer este año. Me parece lo más lógico, porque si lo postergan para el año que viene, es un año electoral, no es una buena estrategia. A ver, aprovecho y te pregunto entonces. En enero estamos hablando de un aumento loco de los precios de los alimentos. ¿Por qué se da este aumento? Y te traigo, por ejemplo, mi hermano el otro día me preguntaba, antes subía el dólar y subían todos los precios, ahora baja el dólar y suben todos los precios. ¿Cómo se explica? Hay un problema, las empresas, de hecho, también he hecho bastante hincapié con esta cuestión, las alimenticias, los últimos balances de las alimenticias dan resultado negativo, dan pérdida. Entonces, ¿cuál es el problema en Argentina? Y que tiene una lógica, y no es para ponerme a la defensa del empresario, ni mucho menos, pero hay que tratar de entenderlo también, porque en definitiva también son puestos de trabajo que están ahí detrás, sí. Que si no te cierra el resultado, vendés menos cantidades, ¿qué opción le queda a la empresa grande, vamos a decirlo así? Bueno, tenés dos opciones. Ok, lo que dice el gobierno es bajar los precios y vende más. El tema es que, primero, hay precios que se han quedado relativamente estancados, como por ejemplo textil, y no vendes más. Claro. Porque el problema es que empieza a importar más bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el empresario con cierto criterio? Che, si no aumento los precios, ¿cómo recompongo mi margen de ganancia? Estoy vendiendo menos. Che, ya que vendo menos, por lo menos aumento los precios para que por cada unidad que vendo gano más. Entonces yo creo que esa postura defensiva típica en Argentina es la que hace que los alimentos aumenten más de lo que debieran aumentar. No obstante, hay un montón de importación de alimentos. Porque lo que ha hecho el gobierno también en ese sentido, y en un punto puede ser hasta peligroso, es que ha sacado los registros de alimentos para importar en Argentina. Con lo cual, hoy en día lo que ocurre es que cualquier supermercado puede ir y comprar en el exterior sin registrar y traer un producto de afuera. ¿De cualquier país? Porque es algo que apareció ahora en el acuerdo con Estados Unidos. De los principales que importa, o sea, Unión Europea, Mercosur, Estados Unidos, Israel, bueno, distintos países que sí permiten directamente traer los amigos y los que se permiten así por default. Sí, es verdad, si vos querés traer de Corea, por ejemplo, tenés que hacer un registro. Con lo cual eso también es una barrera que incluso en algún punto se puede cuestionar. Lo que quiero decir es que no lo revisa el ente, o sea, no hay un registro. Antes vos que tenías que decir, bueno, tal producto tiene tales ingredientes. Y quizás había algún ingrediente que no estaba permitido acá, y entonces uno tenía que reformar la fórmula, se tenía que reformular en el exterior y después traerlo. Bueno, eso ya no existe más. Porque era comunista. Claro, exacto. Digo, esto lo hacen todos. Vos querés registrar un producto en Europa y no pasa esto. No es que está registrado en Argentina y entra en Europa. Digo, esto también por el acuerdo Unión Europea, Mercosur, son cuestiones que va a haber que subsanar, ¿no? Ay, Dios santo. Cristian, por favor, sí. Vuelvo a la estadística, porque vos mencionabas algo con respecto al índice y el efecto en la inflación, pero eso también tiene un efecto en la pobreza, que según nos dice el gobierno, disminuyó, aunque también haya disminuido el empleo, que eso es algo que todavía no entendemos cómo puede configurarse. Pero si está sacando 1 millón de pobres por día, ¿no vieron eso? Que de un día dice 14, al otro día 15, al otro día 16. Con respecto a la pobreza, a ver, ¿qué es lo que está pasando de nuevo? Es un poco lo mismo que con el INDEC. A mí me preocupa que nadie haga hincapié en esta cuestión, y es algo que vengo viendo muy seguido. A Milei, llamativamente, vamos a decirlo así, le vienen dando muy bien las encuestas, pero no los datos registrados administrativamente, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en esto que es el empleo, les dije, perdimos aproximadamente 200.000 empleos privados registrados. Y eso 22.000 empresas también, ¿no? Claro, y 22.000 empresas. Eso es un registro. O sea, vos te fijás, SIPA, que es el Sistema Integral Previsional Argentino, en el cual se registran los empleados que hay. Bueno, eso da caída de 200.000 del privado, ¿no? Ahora, cuando se hace la encuesta permanente de hogares, ¿qué es? Pregunta con un muestreo y se proyecta, ahí te da un desempleo entre el 6 y el 7% dependiendo del trimestre. ¿Tá? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la pobreza? Fíjate, pasa algo similar, por lo cual me parece que hay muy poca información, y te lo digo yo, husmeando bastante toda la información, que es que la pobreza le da una caída. Primero, hay que entender que la medición que hace Milei, en la cual, y es la oficial, en la cual hay una caída de la pobreza, justamente no hay manera de explicarla si no es a través del aumento de los planes sociales. Por lo cual, ¿esto qué quiere decir?
que bajo el pensamiento libertario, llevando adelante una política libertaria, no hay manera de decir que vos bajás la pobreza por ser libertario, sino que la baja de la pobreza y la indigencia en todo caso es porque subís los planes sociales de quienes menos tienen. Entonces, que lo duplicó, ¿no? Exacto. Eso no es una demostración. No, aparte ha sido creo que la única partida o casi la única partida que le ha ganado por lejos a la inflación. O sea, que ha ajustado. Eso que uno puede decir, bueno, para mí está bien que haya hecho eso, porque peor hubiese sido que no lo hubiese hecho. Lo que quiero decir es, eso te demuestra que las políticas son fallidas. No es al revés. Milei como que lo dice orgulloso, ¿no? Bueno, nosotros aumentamos los planes sociales. No, justamente, si aumentar los planes sociales estás demostrando que tu política es inefectiva. Eso es lo grave. Y segundo factor, y que me parece más importante en cuanto a la medición en sí misma, es que los informales vienen ganando también muy por encima de la inflación. Y los informales, ¿cómo se estiman las ganancias de los informales? Obviamente, no tenés un registro de informales, ¿no? Es una encuesta. En esa encuesta te da que le ganaron largamente a la inflación. Y uno dice, es rarísimo. En un contexto de contracción económica, en un contexto en que el salario registrado cae, ¿cómo me explicás que el tipo informal está ganando más que el registrado? O sea, está logrando una recuperación mucho mayor. Entonces, con la recuperación del informal, que gana mucho más que antes, lo que ocurre, y porque tenemos una porción, un 43% de asalariados informales en Argentina, lo que ocurre es que te da una expulsión de la pobreza de los niveles que plantea Milei. Pero permitime decir que ese es un dato muy, a mi modo de ver, especulativo de mínimo, muy raro. Pero ¿y por qué habrían aumentado más los salarios no registrados que los registrados? Bueno, una de las teorías, por eso digo que a veces en el INDEC no es muy claro y no es muy abierta esta cuestión, es que aparentemente con la llegada de Milei al gobierno se captarían mejor ciertos ingresos que antes no se declaraban. De nuevo, como es una encuesta la que vos hacés, aparentemente dentro de esa encuesta antes no se preguntaba, por ejemplo, por los planes sociales y ahora sí. Ajá. Entonces lo toman como un ingreso. Entonces, lógicamente, el ingreso te sube. Eso podría explicar en gran parte ese aumento de los informales, porque uno dice, si no, es imposible. O sea, por eso a la gente le choca mucho cuando escucha a Milei diciendo todo lo que bajó la pobreza, porque en definitiva te choca escucharlo. Decís, che, eso no es lo que uno percibe. Es cierto que nosotros en economía tratamos de no hablar sobre percepciones, sino sobre datos duros. Pero después, por otro lado, decís, che, si el salario real cae, el registrado, si las jubilaciones caen, la jubilación mínima sobre todo, que es la que más incide sobre pobreza e indigencia, el desempleo aumentó poco, pero aumentó. Decís, ¿cómo puede ser que te dé una baja de la pobreza? Bueno, la explicación es que en los informales les está dando un aumento mediante el uso de una encuesta, y la segunda gran explicación es que los planes sociales están aumentando mucho más que la inflación, con lo cual cubren las canastas básicas más fácil, ¿no? O sea, la canasta alimentaria, que también está muy bajo, se cubre con los planes sociales y con la tarjeta alimentaria. ¿Y pero el consumo? Porque aparece también una caída fuerte del consumo constante, ¿no? Que no es que se recupere, que fluctúa, sino que viene en picada. Sí, lo que es el consumo masivo te viene dando la baja, pero bueno, eso en términos de pobreza uno podría explicar que el consumo puede caer en la clase media, como dijimos antes, y sin embargo no tocar la pobreza, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, te puede caer en el tipo que en realidad estaba... consumo a la baja arriba, con inflación al alza por 9 meses consecutivos. Una cosa que nos sorprende. Claro, sí, no, realmente la situación es crítica de Argentina. La verdad es que, y hay que decir que la población está sufriendo esto ya desde hace muchos años. O sea, esto que se planteaba como una solución, ahora la situación es todavía peor. Y a mí me parece que genera un efecto contrario en lo que es esta cuestión de la pobreza y decir que la pobreza baja. A mí me parece que yo no conozco al menos ninguna persona que me diga que su percepción es que la pobreza esté bajando. Y es raro cuando un dato contradice tanto la realidad, uno dice... Claro. Y a mí me da lástima desde el punto de que yo trabajo con datos, más allá de que me den lástima obviamente que haya más pobreza, que a mi modo de ver en los niveles estaríamos más o menos parecidos. De hecho hay algunas consultoras que han hecho trabajo de limpiar esta cuestión de los ingresos informales. Equilibra, por ejemplo, lo ha hecho y le da prácticamente la misma pobreza que recibió Milei. Puntito más, puntito menos. O sea, quiero decir, si vos limpiás este efecto de los informales que comentábamos antes, te da un nivel más o menos parecido. Con lo cual uno diría de nuevo, che, pero en realidad me da que tuvo que haber aumentado la pobreza. Bueno, no nos olvidemos que los planes sociales han contenido a los que no llegaban a fin de mes o a los que se tienen que alimentar. Por eso la indigencia también da la baja.
porque por lo menos esos planes sociales aseguran que la gente pueda comer, ¿no? Y también dicho sea de paso, es una recomendación del FMI. O sea, no es una invención de Milei, ¿eh? Claro. El FMI cada vez que plantea esquemas de ajuste en el mundo, dice, dale a los que menos tienen para que no se nos genere un estallido social. A eso iba, que siempre habla de contener la calle. Contener la calle es una buena explicación para que haya tanta pasividad ante violencia y agresión estatal que en otro momento hubiera generado otro clima, ¿no? Sí, y otro efecto también, que viene bien mencionarlo, es un tema muy técnico, pero me parece que a la gente le va a interesar. A mí me lo demandan mucho esto, que lo explique algún día. Lo que quiero decir es, también se mide por ingreso la pobreza y la indigencia. Entonces, ¿cuál es el punto? Si vos ganás un peso más, ya no sos indigente. O sea, si supongamos que está en 1 millón de pesos la canasta de pobreza, si vos ganás 1.000.000 ya no sos pobre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés estos procesos de ajuste tan grandes, los primeros meses de Milei fueron de un ajuste brutal. ¿Y qué es lo que ocurrió? Si vos en ese ajuste ganabas 1 millón, supongamos que justo lo superabas, y entraste en un endeudamiento, que dicho sea de paso, en billeteras virtuales, la mora, o sea, no se está pagando casi 1/4 de la población de las que piden crédito. O sea, eso es otro síntoma que hay que decir, ¿no? O sea, la gente no está pagando las deudas. En el sistema bancario aproximadamente el 10%, en las billeteras virtuales 25%, la gente no paga. O sea, estamos diciendo, pide un crédito y no paga. No es que solamente pide un crédito, que también da mucho más alto. Lo que quiero decir es, ese endeudamiento no está en el registro. Vos, el mes en el cual la pobreza vos ganaste 1.000.001, ya no sos pobre. Sin embargo, no tiene en cuenta si tuviste que pagar 200 lucas de una deuda de una billetera virtual. Claro. ¿Se entiende? Entonces siempre es el ingreso mes a mes, no es la deuda que vos arrastrás. Eso también distorsiona las estadísticas. Por eso digo, es un tema bastante complejo, y tampoco es cierto que Milei recibió otra gran mentira, la pobreza en 50%, eso es mentira. 41,7 es el último dato de pobreza en el INDEC, lo cual es un dato triste, es un dato malo, pero no es 50%. Entonces, de nuevo, ellos siempre tergiversan los datos. ¿Y cuál es el dato que toman de arranque? El 53% aproximadamente, porque fue el ajuste de ellos. Claro. Entonces, a veces es muy difícil. Uno no llega a veces a desmentir tanto dato falso, ¿no? A ver, mi amigo Mariano Selman presentaría esto con una doble vara, mirá. A ver, no es tanto robo a lo que antes estábamos acostumbrados. Claro. El gobierno ahora trató de ser lo más transparente posible, cosas que antes no. ¿Qué te parece el 3% que se robaban en coimas de los remedios de los discapacitados y se los llevaban, parece ser, al gobierno? El caso Andy. Bueno, he hecho mucho, no lo conozco a ese caso, pero creo que tratan siempre de ver algo negativo para hacerlo grande. Como vos me decís que te preocupaba el robo, Teo, ¿qué te parece el robo de los medicamentos en sobreprecios a los discapacitados? No, también si hablamos de robo, también hablamos que Cristina o los hijos de ellos tienen un montón de propiedades, o sino que la propia... Eso sí conoces. Sí, la empleada doméstica. Lo del caso Andes no conocía. No lo conozco. Lo de Cristina sí. Sí, porque decime, ¿y lo de el caso Libra? No lo conozco. Tampoco. No, pero tantos robos que aquí ahora nos vamos a culpar y ser justos, ¿no? No es que a ver, ningún político es bueno. Yo no meto en la mano del juego por nadie. No. Claro. Pero ¿por qué te parece que hay cosas que vos conocés y otras que no? Y porque capaz que no me interesa. ¿Qué te parece la reforma laboral? Bien. ¿Qué es lo bueno de la reforma laboral? De alguna manera, tratar de que de afuera vengan acá a invertir y no depender tanto de hecho. Me tengo que ir, sorry. ¿La reforma laboral va a traer inversión? De alguna manera sí. Si lo ¿Y el RIGI a largo plazo. A largo plazo. No ahora. ¿Cómo haría eso la reforma laboral? Y hay que esperar un poquito de tiempo. Pero vos no sabés cómo haría eso la reforma laboral. No, hay que esperar un poquito de tiempo. Pero vos me dijiste la reforma laboral va a traer inversiones. ¿Cómo sería? Acá va a haber muchas inversiones. La gente va a venir a inversionar, los empresarios van a tratar... ¿Por la reforma laboral? Por la reforma laboral. Bueno, vamos a arrancar por el final. Hay gente que va a venir a inversionar si sale... Bueno, ya en estas horas está prácticamente aprobada la reforma laboral. Sí. ¿Van a venir a las inversiones? Mirá, quizás esperabas que te dijera que no. Yo creo que va a depender del tipo de inversiones, y ese es el tema, ¿no? O sea, lo que es la actividad extractivista en Argentina ha venido en aumento, ha sostenido el aumento del PBI. Y esto es importante también que lo entendamos, porque cuando uno ve, y ahí sí en ese dato lo cuestionamos menos, es que ha aumentado el PBI. Bueno, ahora tienen que dar las cifras finales, pero en 2025 habría aumentado el PBI argentino, y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, sustentado en básicamente 3 grandes actividades:
mineras y canteras, o sea, lo que es extracción minera, lo que es energía vinculada al petróleo, lo que es el agro y lo que es intermediación financiera, o sea, actividad financiera. Eso lo que hizo fue tan grande el crecimiento que se ha dado en el año 2025 en estas actividades, que ¿qué es lo que uno puede identificar con estas actividades? Generan poco empleo. Entonces, por eso es que no se percibe en la sociedad. Ahora, eso no quiere decir que no haya aumentado el PBI producto de estas actividades. ¿Y qué está pasando con la industria? La industria, en el año 2024, fuimos el país que más se desindustrializó del mundo. Y de hecho, cuando uno ve las estadísticas, se mantiene ahí, pero da un crecimiento en el 2025 industrial. ¿Suena medio contraintuitivo? No, lo que pasa es que tuviste una caída tan grande que siempre se da un pequeño rebote ahí abajo. Vamos a ver cómo es el 2026 porque arrancamos mal, ¿no? Ya sabemos los casos de cierres de empresas industriales que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, lamentablemente. Entonces, el comercio también, bastante golpeado en general. Lo que quiero decir es, inversiones de este tipo para extraer recursos, a mí me parece que pueden venir, que no les hacía falta una reforma laboral, porque ni siquiera es que demandan tanto empleo, o sea, les es más fácil lo que les asegura el RIGI, traer maquinarias para poder hacer extracciones, o sea, no necesitan una reforma laboral, y sin embargo, sí, lo que vamos a tener es que es difícil que haya hoy en día una inversión industrial en Argentina, es muy difícil que eso ocurra. Siempre puede haber casos aislados, pero quiero decir, no van a venir inversiones para generar más empleo, en principio en Argentina. Eso bajo este gobierno y bajo esta lógica es muy difícil que ocurra, ¿no? Ese tipo de inversiones que aumentan así de manera considerable el PBI, pero que no se traducen en puestos de laburo, ¿a dónde va todo ese dinero? En este caso, en el aumento del PBI, no es por inversiones. Las inversiones extranjeras siguen siendo negativas en Argentina. En el año 2025 fueron negativas, o sea que no hubo inversiones. De cara a futuro, yo pienso que pueden haber. Pero bueno, también es objetable, ¿no? Alguno me podrá decir que no. Cuando uno ve minería, eso también es algo que se habla muy, muy poco, no hay una explosión de cantidades de minerales exportados. Eso no es verdad. Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, ha aumentado mucho el valor del oro, por ejemplo, 70% en un año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para tus cuentas nacionales vos estás exportando muchos más dólares en oro. O sea, por el mismo oro. Pero el oro no tiene una cantidad muy grande. Si uno deja de lado el litio, que quizás obviamente estamos como en un boom del litio, por decirlo de alguna manera, en términos muy generales, lo que ocurre es que del resto de los minerales no tenés una gran cantidad de exportaciones. Sí tenés, por Vaca Muerta, que fue una inversión del Estado del gobierno anterior, sí tenés muchas más cantidad de dólares. Y lo que es intermediación financiera, el año pasado, por ejemplo, algo que se queja mucho el gobierno, que fue lo que le terminó favoreciendo, es que todas las fluctuaciones cambiarias que tuvimos previo a las elecciones favorecen a que la intermediación financiera de arriba. ¿Por qué? Porque vos cuando comprás, vendés dólares, cuando comprás, vendés acciones, te posicionás en defensivo en dólares, los grandes capitales, todo eso robustece el dato de intermediación financiera. Entonces, claro, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Todas esas actividades están muy arriba. Cuando digo muy arriba es que vos ves meses que aumenta interanual un 20%. O sea, no es que estamos hablando de valores bajitos. Y claro, deja de lado a toda la actividad industrial, que dicho sea de paso, es un poco retomando el inicio, es lo que hablábamos al inicio. Es justamente lo que te diferenciaba del resto de Latinoamérica, salvo nobles excepciones, y que ahora se está revirtiendo, como Brasil, México, Colombia, que me parece bien que están adoptando políticas más industriales, pero quiero decir, la industria está claramente golpeada y lo peor es que encima no es que dicen, bueno, ok, el año próximo vamos a retomar, vamos a intentar. No, la idea es al revés, denostar a la industria. Ahora hay toda una discusión en redes sociales acerca de cuánto representa la industria del total de la economía y cuánto sería si no tenemos más industria, ¿no? O sea, lo cual es realmente un problema, porque claro, es verdad, en los números, supongamos que sigas con este boom, ¿te podés permitir numéricamente tener un PBI más o menos estable destruyendo toda la industria? Posiblemente sí. El problema es que te quedás sin clase media. Entonces es un problema de... Mencionaste el oro y yo ya sé que en el chat se están todos volviendo locos. ¿Qué pasó con el oro? No, bueno, el oro, a mi modo de ver, terminó de confirmar lo que muchos decíamos, que es la reserva de valor internacional y que no es el Bitcoin, sí. Que muchos... No, pero me refiero al oro argentino, que en un momento Caputo hizo abracadabra y después no se supo más nada. Es que no lo informan. Aparte, esto es más para un abogado, pero digo, hay una cámara que justamente pidió, o sea, tenemos los jueces, tenemos las cámaras que están arriba, pidieron 3 camaristas que se informe dónde está el oro, y yo no tuve más novedades ni respuesta del gobierno. Es realmente algo... Ellos lo siguen, también para que lo sepa la gente, ¿no? En las reservas sigue estando ese oro
contabilizando como si Argentina lo tuviese. La explicación que daban es que te pagan intereses por guardarlo, cosa que podemos confirmar que es mentira, que te paguen intereses. Es que no sabemos por depositar oro en una bóveda. No sabemos qué es lo que hicieron. Capaz que hicieron. No, esto sí lo dijo Caputo, que lo dijo. No, pero quiero decir, no sé, firmaste un acuerdo, digo, con un privado, así como hizo Milei con Libra, uno se puede encontrar un acuerdo con un privado y ese privado te paga intereses por tener el oro, no lo sé. Digamos, lo que hay que hacer es clarificar y entender que es gravísimo esto, que esto hubiese sido un escándalo con otro gobierno. O sea, ¿cómo vas a disponer de los recursos de un país y ni siquiera informar bajo qué modalidad están? No está, o sea, físicamente no están. Y nos enteramos de esto también por los trabajadores públicos que son tan denostados por esta gestión. O sea, quieren limpiar a todos los empleados públicos y no valoramos que gracias a esos empleados públicos del Banco Central y ligados al sector bancario, nos enteramos de que no están gran parte de las reservas de oro, con lo cual no entendemos que la verdad es que es muy difícil opinar de eso más que indignarse por decir cómo puede ser que nosotros como dueños de ese oro, toda la población argentina, no pueda saber dónde está y bajo qué condiciones. Si vos sabés dónde está el oro, podés comentarlo. Solo aceptamos respuestas incorrectas, ustedes saben. ¿Cris? Yo tengo una serie de consultas en términos de este asunto financiero, ¿no? Porque uno ve modelos económicos como el de Perú y hasta hace muy poco el de Colombia, tenían mucho esta característica, mucho dinamismo en el sector minero-energético, ¿no? Un mercado interno devastado, altísimos niveles de informalidad laboral interior, pero también un expansivo sistema financiero, ¿no? Para poner como ejemplo, al menos 2 de los grandes banqueros latinoamericanos son colombianos, para poner como ejemplo. Y yo me encontré un dato de que Argentina, justamente en 2025, en la formación de activos extranjeros, había tenido 32.340 millones. Es decir, que se nos fueron, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Como que nos decía, bueno, sí, la intermediación financiera dio para arriba, pero sí, tenemos de algún modo fuga de capitales también. Sí, la fuga de capitales es un proceso que siempre con gobiernos de derecha en Argentina se incentiva, digamos, tanto con Macri, como durante el menemismo, como durante la dictadura militar. De hecho, es un proceso que podemos decir que arranca en el año 76 con la dictadura militar, que se llama valorización financiera. O generalmente Eduardo Basualdo, que es quien le puso ese nombre, lo ha estudiado en profundidad y dice, bueno, ok, hay un proceso en el cual ingresan dólares a una tasa convenientemente buena en dólares, o sea, una tasa alta, más alta que la internacional, haces esa tasa, luego de que haces el negocio, lo envías al exterior. Con lo cual obtenés tasas muy superiores a la que podrías obtener, por ejemplo, dejando tu dinero en el banco en Estados Unidos. ¿Esto por qué se da? ¿Cuál es el argumento de los defensores de esto? Bueno, tengo que ofrecer una tasa más alta porque si no, no recibo inversiones. El punto ¿cuál es? Es que este tipo de inversiones financieras lo que hacen es darte ciertos respiros, como lo que estamos teniendo ahora en Argentina con el dólar, porque el dólar está bajando en vez de subir, ¿no? Con lo cual, también tengamos en cuenta todos los pronósticos cerrados, digo, así como ahora baja y se pensaba que podía subir, tengamos en cuenta a Milei diciendo que se iba a 600 pesos, bueno, todo eso. Se va a quedar como un piano. Sí, que se va a quedar como un piano, que no ocurrió, y ahora desde un nivel alto está bajando, o de un nivel alto para ellos, a mi modo de ver, no es un nivel que no es favorable con una economía abierta, porque lo que hace es promover las importaciones. Pero bueno, tampoco, y eso es lo que hay que también a veces entender con el tipo de cambio, ¿no? No hay que ponerse en la idea de devaluar, porque devaluar tampoco es bueno. Lo que está mal es de raíz este modelo, ¿no? Claro. Pero no es que uno está pidiendo, bueno, que el dólar se vaya a 2.000, ¿no? Porque sería muchísimo peor también para los términos de pobreza, que fue lo que hablábamos antes. Pero lo que quiero decir es, ¿cuál es la lógica de la fuga de capitales? Que era hacia lo que me preguntabas. La lógica de la fuga de capitales es que tiene que haber un negocio. Los capitales no entran si no hay negocio, si no obtienen una rentabilidad extraordinaria para después sacarla al exterior. Y ese es el problema. Ahora con este dólar planchado y una tasa de interés relativamente alta, es un buen momento, una vez más, para hacer el carry trade, o sea, para traer dólares, ponerlos en tasa y volverlos a sacar. Es más, yo diría que es un momento casi ideal para hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora tenés no solamente los dólares que tenemos reservas negativas, digo, los dólares que el gobierno de alguna manera te aseguran diciendo, che, mirá que si me faltan dólares, viene Estados Unidos y me los pone. Con lo cual, si algún inversor extranjero, o sea, fíjate cómo desde la lógica del sencillo análisis que podemos hacer acá, podemos decir, che, si alguien de afuera quiere venir, traer dólares acá a Argentina y llevarlos, es un buen negocio.
Es un buen negocio sencillamente porque sabes que si faltan, si el gobierno no te los puede reponer, va a venir Estados Unidos mientras esté Trump y los va a poner. Con lo cual yo creo que hasta que no haya posibilidad de que a Trump lo desplacen, es un buen negocio para los inversores extranjeros. Y obviamente, ¿de dónde salen esos intereses del pueblo argentino, ¿no? O sea, no estoy diciendo es un buen negocio para el inversor, es un perjuicio para todos nosotros, ¿no? ¿Querías hacer una consulta más? Lapidaria la respuesta, Ok, desafortunadamente no es muy alentador entonces el futuro. Lapidario, dijiste. Vamos con trompetas y sus aranceles. Court said that I'm not allowed to charge even $1. I can't charge $1. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. Donald Trump anunció este sábado 21 de febrero que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15%, con efecto inmediato. Incluso podría, dice, como si no lo estuviera haciendo, hablando de asfixiar y derrumbar la economía de otros países adrede. Pero ¿querés contarnos un poco cómo funciona la historieta? ¿Cuál es el entredicho acá? ¿Qué es lo que puede y no puede hacer Trump? Sí, ahí lo que hay que entender es que se le ha puesto la Corte Suprema de Estados Unidos le ha puesto un freno a esta discrecionalidad que él usaba para tratar de sancionar a ciertos países o de poner aranceles a ciertos países y ciertos países no. El arancel general que estaba en el 10%, él dice que lo va a pasar al 15%. O sea, él puede poner aranceles, lo que no puede decir general. A vos te pongo 15, a vos 20, a vos 25. Sí, el general, que era del 10, pasaría al 15. Aparentemente lo que dice la Corte Suprema con buen tino es, che, te fuiste un poco de mambo, vamos a decirlo así, porque claro, a China, ya mira, ni yo me acuerdo de cuánto están los aranceles de los autos chinos, porque estaban en un 100, después 150, ya no sé finalmente ni cuánto quedaron los autos eléctricos chinos. Digamos, sí. Ha sido un descalabro lo que ha hecho uso y abuso de una herramienta que en teoría, aparte, más allá de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio también lo pena. O sea, de hecho, Argentina ha tenido severos problemas con otro gobierno, bajo el gobierno kirchnerista, por tener no aranceles, sino trabas. ¿Se acuerdan de Secretaría de Comercio? Claro, sí. Bueno, este producto puede, este producto no. Nosotros hemos tenido problemas graves en la Organización Mundial del Comercio porque nos reclamaban los países por esas trabas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo hace Estados Unidos, la Organización Mundial de Comercio no dice nada. O eventualmente mandará algún comunicado que nadie le da importancia, ¿no? Como pasa en la ONU, como pasa en todos los organismos internacionales. Lo que quiero decir, la Corte Suprema le dijo, bueno, no puedes hacer esto. Entonces, ¿el que hizo? Del general lo aumenta del 10 al 15, porque no nos olvidemos que hay dos factores importantes a tener en cuenta. Uno, las empresas que van a reclamar los daños por haberles aumentado estos aranceles y que los terminaron afectando en su producción. Y dos, la recaudación. O sea, vos tenés planificado una recaudación con unos aranceles extraordinarios a distintos países según te cae bien o te cae mal el país, y ahora de golpe la Corte Suprema te dice, che, ojo, estos excesivos no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Bueno, de lo que puedo ajustar, que es del 10%, lo aumento al máximo permitido, que en teoría sería el 15%, y entonces eso me hace aumentar por lo menos en un 50% en ese valor. Pero bueno, vamos a ver finalmente la historieta, vamos a ver también cuánto se aplica, cuánto no. Argentina... ¿Pensás que es funcional esta medida proteccionista, entre comillas? ¿Le está dando resultados? Y es complicado, la verdad. Es complicado porque en algunos puntos puede ser que le dé resultado. A ver, lo que está pasando... Es compleja la situación de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia en decadencia. Entonces, la verdad que a veces es difícil ver cuál es la mejor estrategia para Estados Unidos. A mí, la verdad... me parece que está bien el camino del proteccionismo del lado de Trump. No me parece que está bien todo lo demás que hace. El ataque hacia otros países, el hostigamiento que está haciendo sobre otros países. Me parece que eso está mal. Me parece que quizás su actitud confrontativa con China no le queda otra opción más que eso. Porque China está en muchos indicadores y en muchos rubros sobre todo de la industria, está muy por encima de Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué hace Estados Unidos en ese contexto? O sea, realmente... ¿Este juego de los aranceles te parece razonable al menos? Sí, no me parece esto de cuestiones caprichosas que han ocurrido con los aranceles, como ha pasado incluso con Irán, que por ejemplo, ¿no? Los países vecinos, por poner un ejemplo, uno que conozco en profundidad, que es Armenia, que es un país vecino de los pocos países
que tienen con buenas relaciones Armenia, porque está rodeado por Turquía, por Azerbaiyán, por Georgia. Bueno, con Georgia y con Irán es con los que más o menos tienen buena relación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, dicen que los que comercialicen con Irán se les va a cobrar una sobretasa. De hecho, ya lo dijo hace algunos meses. Bueno, eso sí es caprichoso, porque justamente lo que querés es ir en contra de un determinado país. Y bueno, todo lo que ocurrió con Venezuela, desde ya lo mismo. Y con China ocurre algo similar, ¿no? O sea, a mí no me parece que esté mal el proteccionismo, lo que me parece que está mal es cuando se usa como herramienta extorsiva. Pero si vos querés proteger tu industria, está bien. ¿Has hablado con algún muchacho o muchacha liberal libertario durante este tiempo y ya que ha pasado un poco de agua bajo el puente? ¿Cómo justifican las ideas de Milei y lo que hace Trump al mismo tiempo? Bueno, Milei lo ha dicho. Milei lo ha dicho en alguna entrevista. Él ha dicho, claro, siempre encuentran un argumento, ¿no? El argumento es que él es un negociador, que no es proteccionismo, que es una herramienta de geopolítica para tratar de imponer las ideas de la libertad. Lo mismo que está pasando en Venezuela. Le han preguntado, yo fui en Davos, fui a la reunión, lo tenía enfrente, a Javier la tenía al lado a Karina. ¿En serio? ¿En serio? ¿No te absorbió parte del alma? No, por ahora no. Y estaba en Bloomberg, en la agencia de noticias, y estaba exponiendo a Milei. Y justamente el entrevistador le decía, bueno, ¿y qué opinás de lo que está pasando en Venezuela? Claro, y uno podría decir, bueno, con lo que piensa Milei estaría en desacuerdo, porque en principio sigue estando el chavismo en el gobierno. Entonces dice, no, está bien lo que está haciendo Trump, porque no podía sacar al chavismo ya mismo. Entonces, él siempre empieza a justificar todo lo que hace Trump, porque me parece que, y esto es importante también a veces entenderlo, que si bien tiene un gran peso ideológico lo que Milei hace, cómo se comporta toda su vida, cuando interviene Trump o Estados Unidos, él prepondera a Estados Unidos a Trump por encima de su ideología, en todos los temas. En esto de proteccionismo lo mismo. O sea, él dice, no, bueno, eso no es proteccionismo, es geopolítica. Es su forma de negociar para después obtener en el largo plazo un mercado libre, vamos a decirlo así, lo cual es mentira. Hoy en día... Él no lo promocionó, no, hoy en día el país del mercado libre es China. Eso es lo que hay que entender. Claro, debe ser por eso que entonces Argentina ha liberado todo su comercio exterior para que entren los productos chinos. Sí, los grandes beneficiados con la Argentina de Milei son Brasil y China, pero no es que lo digo yo, lo dicen los datos. Los datos de importación de bienes, lo que más ha crecido han sido los bienes de China y de Brasil. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente son países con escala más alta, Brasil porque es Mercosur, cercanía geográfica, y obviamente tiene una escala 6 veces superior a la Argentina, y le exporta más bienes a Argentina. Con lo cual, Lula, si bien quizás esté incómodo ideológicamente, debe estar contento en términos de lo que es a fin de mes, lo que le logra de vender de productos brasileños a Argentina. Y bueno, desde China no hace falta ni decirlo, convivir acá, el boom de estas plataformas chinas en Argentina, que de hecho las tienen que frenar, porque están entrando autos chinos ahora, pero acordémonos que son por cupo. O sea, si esto se llega a liberar, China va a estar contento. De hecho, yo fui a China, hice una entrevista a un economista chino, y a mí me llamó mucho la atención que el economista me dijo... ¡Viva la libertad, carajo! Dijo. Yo estoy de acuerdo, exacto. Me dijo, yo estoy de acuerdo con Milei, no estoy de acuerdo con Trump. ¿Ah? O sea, los chinos están contentos con Milei. A ver, perdón, pero me interesa, porque esto nos lo preguntan mucho. Cuando hay apertura indiscriminada de las importaciones, como por ejemplo ocurrió en los 90, vos tenías el gobierno de Carlos Menem, muy pro norteamericano, relaciones carnales. Las relaciones carnales son con Estados Unidos, pero se genera esto de que para China se vuelve un gran negocio invadirte con sus mercancías. Acá lo estamos viendo que incluso Milei decía que no iba a comerciar con China porque eran comunistas, que él solamente se iba a someter a Estados Unidos. Pero vemos que no solamente las relaciones con China son excelentes, como vos lo estás comentando, sino que también se da esta situación. ¿A los Estados Unidos les conviene que China destruya nuestra industria? No, yo pienso que no, claramente, que no que sean los chinos, digamos, en esta guerra geopolítica. Es raro que Estados Unidos no esté diciendo nada acerca de lo que está ocurriendo con los productos chinos en Argentina. Evidentemente, porque en el contexto global les ocurre con todo el mundo. O sea, lo que está pasando con China es que tiene saldo comercial positivo con la inmensa mayoría de los países de todo el mundo. Sí. Salvo raras excepciones. Digamos, ¿y por qué sería esa rara excepción? Bueno, porque alguno que le provee alguna materia prima que necesita para desarrollar la industria china, o sea, algún país vecino. Después, si no, es prácticamente China tiene saldo a favor con todos los países. Y en ese contexto, bueno, Estados Unidos me parece que no quiere dar esa batalla
acá en Argentina, pero que claramente no le conviene. Pero sí le preocupa, obviamente, que ciertas inversiones estratégicas vengan de parte de los chinos. De hecho, bueno, en esa entrevista que nos vendan chatarra o qué sé yo, un alicate, no pasa nada. Ahora pero que no vengan a fabricar aviones. Claro, exacto. Un avión, una central nuclear. Exacto. No. De hecho, justamente eso ha sido parte del reclamo. Si alguno tiene tiempo, capaz que yo soy el único que tiene tiempo de ver las entrevistas de Milei, pero digo, en esa de Bloomberg, justamente lo que Milei ahí mostraba era, el entrevistador le cuestionaba justamente esas inversiones a alguna sede militar china. Cuando da entrevista afuera le dicen, usted es un poco pro-chino, ¿no? Claro, y él dice, no, pero y niega también una vez más la realidad, o sea, como niega, ahora no me acuerdo puntualmente cuál fue el ejemplo que le dio, pero creo que con alguna sede o una inversión china o una sede militar en Neuquén o algo por el estilo. Y él lo niega, él dice, no, bueno, eso no sé si es tan así o no es así, ¿no? Pero claramente, ¿por qué? Porque Milei, ¿qué era lo que le decía al entrevistador? Decía, ¿por qué no vamos a negociar con China? Fíjate cómo se sentía intimidado él en esa situación, si Estados Unidos comercializa con China, ¿no? Claro, Estados Unidos le está poniendo un montón de aranceles, Estados Unidos no deja que ponga un pie estratégico ni siquiera le dejaron tener TikTok, o sea que imaginemos, ¿no? O sea, no es lo mismo el caso de Estados Unidos que el de Argentina, y aparte porque Argentina depende del swap, también hay que entenderlo, ¿no? Hay gran parte de esas divisas que necesita Argentina que hoy en día tiene cierto alivio el gobierno de Milei, por eso que China se lo renueva. Por eso digo, China es muy pragmático, ¿no? O sea, China no está jugando, está jugando su juego comercial. Y está en eso, que bueno, uno lo puede criticar o no también, ¿no? En algún punto. Estados Unidos podría llegar a suplir el mercado que China, por ejemplo, le provee a la Argentina. Es decir, si por ejemplo mañana Estados Unidos pone una traba más y dice, bueno, Argentina no le puede comprar definitivamente nada a China. ¿Lo puede haber sustituir? un Temu yanqui? No, bueno, claro, está lo que es Amazon, hay algunas plataformas que no son lo mismo. Habría que ver rubro por rubro. A mí me parece que en productos masivos, sí, de hecho el argentino pero compiten en precio, digo, porque por ejemplo los estadounidenses siguen prefiriendo también las plataformas chinas. Exacto, por eso los aranceles a los productos chinos desde Estados Unidos no compiten en precio, pero sí podemos decir que son precios más bajos que los que generalmente encontramos en Argentina. De hecho, sería competitivo. Sí, y de hecho, claro, cuando pensamos el famoso viaje de compras, ¿dónde va la gente de viaje de compras? Generalmente todavía sigue yendo a Miami. Pero yo tenía entendido que todas las cosas yanquis que compraban eran made in China igual. Sí, hay algunas que sí, hay otras que no. Acordémonos que hay otros centros. Está, por ejemplo, Malasia, que me tocó. Claro. Por ejemplo, pero no industria norteamericana. No. Pero bueno, son países que Estados Unidos históricamente tenía aranceles más bajos. Es cierto también que ahora se está cambiando un poco eso. De hecho, yo no viajo asiduamente a Miami, pero me cuentan que no es lo mismo que lo que era hace unos años atrás en cuanto a precios económicos y demás. Pero sí, más que Estados Unidos, me parece que, y de hecho el acuerdo de Estados Unidos me parece que tampoco a ver, si le hubiese interesado mucho a Estados Unidos, lo hubiese puesto en el acuerdo. El acuerdo fue todo a favor de Estados Unidos, el acuerdo Estados Unidos-Argentina. Y en ese acuerdo le interesaron más las farmacéuticas, por ejemplo, lo que es maquinaria de ese tipo, o sea que no automotriz, la industria automotriz, puede competir la industria automotriz con la China, y no, si le ponen 100% de arancel a la China para entrar a Estados Unidos, no es competitivo. Ahora, si vienen autos norteamericanos, y posiblemente tengas una baja de los precios locales porque importás autos norteamericanos. Ahora, bueno, qué sé yo, tendremos algún Tesla acá que te bajará, no sé, habrá que ver ahí cuál es el efecto, quizás y también por eso han bajado también los impuestos a los autos de lujo. Puede ser que en autos de lujo tenga cierto descenso de precio en Argentina, para mí claramente no es favorable. Recordemos que el sector automotriz argentino es bastante importante en cuanto al empleo, tiene una representación importante, sobre todo en Córdoba, o sea que también el deterioro del sector automotriz que está a 1/3 de su producción. Hay tres grandes sectores que están a 1/3 de lo que pueden producir, o sea, el uso de la capacidad instalada, que es que si puedes producir 100, estás produciendo 33, 34, que es textil, que es automotriz y que es neumático. Por eso vamos a tener cierres en esos rubros, ya estamos teniendo y vamos a seguir teniendo. Pensemos que si podés producir 100, producís 33, 34. O sea, es una situación crítica. Y encima, el gobierno firma un acuerdo automotriz en el cual dice que vengan más autos. Con lo cual, es realmente grave. A ver, sin que pedirte que juegues a Nostradamus, en el mejor de los casos, siendo súper optimista, ¿qué es lo que pensás que nos depara este 2026 en Argentina?
Siendo optimista, no, para mí siendo optimista lo mejor que podría ocurrir es que estemos en una situación similar a esta. O sea, que no empeore. Que no empeore. Y sí, porque no, la verdad es que no hay perspectiva. A ver, ¿por qué? Porque el ingreso disponible de las personas va a bajar ya por lo mismo declarado por el gobierno. ¿Por qué? Porque si vos me aumentás las tarifas y los servicios, vas a tener un menor ingreso, o sea, menos plata en tu bolsillo disponible para gastar, para consumir. Con lo cual es difícil que si el salario y tu ingreso disponible no aumenta, la situación de la economía en general esté mejor. Igual depende, ¿no? De quién esté hablando. Estamos hablando de un trabajador. No, bueno. Para la audiencia se compone, te diría, 99-100% en trabajadores. Para el 1% que quizás sea un inversor extranjero que venga a traer dólares, le puede ir muy bien en Argentina en el año 2026. Guido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.